diga puede ser usado en su contra en un tribunal. Veamos el videito entonces, la clase pasada. Estuvimos hablando sobre lazo abierto y lazo cerrado, ¿cierto? ¿Alguien me escucha o estoy hablando solo? Sí, profe. Ya, Sí, ¿y profe. se acuerda lo que era lazo abierto, lazo cerrado? Acuérdese del control. Sonda lambda. Lazo abierto. Cuando la computadora no compara lo que la sonda de oxígeno le dice con lo que tiene en el programa relacionado a la relación estequiométrica. Arranque en frío. Rica, profe, igual. ¿Cómo? Mezcla rica igual. Mezcla rica también cuando no considera lo que dice la sonda lambda, correcto. Por eso que el lazo abierto es malo. Pero el lazo abierto se da solamente en arranque en frío y en aceleraciones. Ahí tenemos un sistema de control de proceso lazo abierto, pero es el menor tiempo. El mayor tiempo en lazo cerrado, es decir, cuando todo el sistema está trabajando y tenemos la retroalimentación por parte de la sonda lambda. Mediante la sonda de oxígeno, la unidad de control sabe si está haciendo bien o mal la pega. ¿Y cuál es su pega? La mezcla. Mezclar aire y combustible. Relación estequiométrica, 14,7 partes de aire por una combustible en gasolina. 14,5 por una de diésel. Bien. Así que eso es lo que estuvimos hablando en la clase pasada. Mira, clase pasada tuvimos mucho rato hablando. La idea es que se aprenda, y no que se olvide. Ahí no sé qué estuvimos haciendo, no me acuerdo. No tengo idea. Parece que estamos hablando de lo futuro, ¿no? De todo lo que son vehículos eléctricos. Y aquí su compañera nos preguntó por el AdBlue, que en el fondo es la urea, ¿no? Que es para reducir la contaminación. DPF, que es el filtro de partículas de hollín. Y nos fuimos al control diésel, en donde veíamos, ¿cierto?, cómo trabajaba internamente la unidad de control, en donde toma señales de sensores distintos. Por ejemplo, aquí se ve que tomó de dos sensores, uno que permite medir el caudal, gramos por segundo de aire, y por otro lado tenemos un sensor de temperatura, y esos dos datos entran acá a este cuadradito, que en el fondo es donde están las compuertas lógicas y realizan operaciones matemáticas o operaciones algebraicas. Y el resultado entra a otro circuito, en donde ahora entra la señal de RPM del CKP. De esa manera entrega otra señal, ¿se fija? Pero, ¿cuál es la referencia? 14.5, porque este es diésel. Con 14.5 es la referencia que tiene la unidad de control y tiene que alcanzar esa relación estequiométrica. Muy bien, entonces esto es lo que estuvimos trabajando en la clase pasada. ¿Qué más hicimos? Lectud. ¿Y qué hicimos en lectud? Solamente les mostré, dije yo, el tema. Aquí está, CRD. Y ese no lo alcanzamos a ver. Aquí, eso es lo que íbamos a ver, ¿cierto? Ya. Muy bien. ¿Alguna consulta, alguna duda? Excelente. Entonces era CRD. Vamos a ir al avanzado. A ver, aquí tenemos avanzado. Cuarto semestre. Características
Circulación de combustible, inyector, de condiciones de funcionamiento. Ya. Perfecto. Entonces partimos con las características de un Common Rail. ¿Sí? ¿Todo bien? Andrés, Enzo, Jaime, Matías y Mondi, ¿sí? ¿Se ve bien? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Sí, profe, póngale nomás. Súper, gracias. Partimos. Entonces, CRD. Veamos, dice, la animación muestra un motor diésel de 4 cilindros con un sistema CRD. ¿Qué significa esta sigla? Significa diésel, riel, común. Entonces, un riel común. Y esto para nosotros es súper familiar, porque el sistema de inyección de gasolina siempre ha usado un riel común. Así que no es nada nuevo para nosotros. Lo nuevo va a ser la presión con la cual va a trabajar, pero en el fondo es el mismo sistema. La velocidad de la bomba es la mitad de la velocidad del cigüeñal. Esto significa que tiene la misma velocidad que el árbol de levas. Se puede ver por los inyectores que la secuencia de inyección es 1, 3, 4, 2. ¿Así? Yo no sé cómo ven eso, ¿ah? ¿Será porque son 4 cilindros? No sé. En la imagen se muestra un motor diésel con un sistema Common Drive. Clic en la bomba de alta presión. ¿Cuál sería la bomba de alta presión? Si es que alguien me puede orientar aquí. Ahí está al lado derecho, profe. Entre Veamos. Muy bien. Si se da cuenta, está en el mismo lugar en donde conocimos a la bomba lineal, en el mismo lugar donde estuvo la bomba rotativa o bomba distribuidora. Ahora en el mismo lugar vamos a encontrar, ¿cierto?, nuestra bombita del sistema Common Rail. Ahora, ¿por qué esa posición? Bueno, para poder, ¿cierto?, aquí claramente, quien mueve la bomba va a ser el cigüeñal. El cigüeñal, el motor, por la combustión, por las explosiones, tiene la fuerza suficiente, el torque correspondiente para poder mover la bomba. ¿Sí? Entonces esta posición es la mejor posición para poder, ¿cierto?, engranarla, en este caso con una rueda dentada, al cigüeñal. ¿Cómo se activa la bomba? Por la presión de aceite, a través de ruedas dentadas, con un motor eléctrico o a través de la correa de distribución. ¿Quién me ayuda? Profe, a través de la correa de distribución. ¿Esta correa que usted ve aquí será de distribución? No, disculpe, esa es la correa ese tiene el tensor. Esa es la de la bomba. ¿Le coloco la segunda a través de ruedas dentadas? ¿O porque no veo otra cosa? ¿O si no sería a través de la correa de distribución? ¿Cuál de las dos le colocamos? Y probamos. Sí, esa es la correa de distribución, profe. ¿no? ¿Le Es colocamos la entonces correa de distribución? distribución. ¿Sí? Veamos. Muy bien, señor. Exactamente, ¿cierto? Y me hace dudar, profe. Pero por supuesto, si esa es la forma. No, yo mismo dije, no, ya estoy mal, ya. Exacto, y esa es la forma. Ahora, lo único fome es que yo ahora no veo sus caras, porque cuando estamos en la sala, a mí me gusta ver en las caras cuando le digo, ¿estás seguro? Y me ponen cara así como que tienen dudas. ¿En qué secuencia dice aquí lo de cilindros se inyecta el combustible? 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 2, 4, 3. 2, profe. 1, 3, 4, 2, ¿cierto? Muy bien. ¿Y qué significa Common Rail? Conducto de alta presión, una bomba común, un inyector común o un conducto común.
Conducto común. Excelente, ¿cierto? Nosotros lo llamamos riel, otros lo llaman flauta también. Y esto es entretenido. Si se fija, acuérdense que aquí tenemos una rueda grande, una rueda pequeña. En transmisiones mecánicas, usted tuvo que haber jugado, ¿cierto? Ahí o haber entendido las que son las relaciones, ¿no? Por ejemplo, puede que si yo engrano estas dos ruedas, así como están ahora por hacer una correa dentada, como esta es más grande, esta, cuando dé un giro, probablemente esta otra que es más pequeña va a dar 2 o 3, ¿cierto? Y ahí tenemos la relación. Y ya se dijo que cuando la bomba da un giro, yo aquí puedo contar, el cigüeñal da 2, ¿cierto? Pregunta, ¿cuántas revoluciones hace la bomba de alta presión por revolución del cigüeñal? 2, 1, media o 4. Media. Profe, a media. Excelente, señor, muy bien. Mira qué bonito. Arriba tenemos la bomba estudiada anteriormente, que es la bomba distribuidora, ¿cierto? Rotativa. Y vemos que una cañería, ¿cierto? Sale a un inyector, otra cañería, a otro inyector, otra cañería, ¿verdad? Así era. En cambio, aquí vemos que el sistema que hay una bomba distinta a la de arriba, una cañería, el riel común, y vemos aquí que hay conexiones a los inyectores. Mucho más cortita, ¿cierto?, que estas otras. Bien. Dice que en las bombas diésel convencionales hay varios conductos, desde la bomba hasta los inyectores. Para cada inyector hay un conducto desde la bomba de alta presión. Los inyectores de estos sistemas se accionan mecánicamente por la presión del combustible. Esto de acá, ¿se acuerdan que aquí arriba, que lo que vemos aquí es un sensor? ¿Se acuerdan? Sensor que permite a la unidad de control saber cuándo se levanta la aguja. Pero recordemos que esto se levanta por presión. Parece que aquí es distinto. El sistema Common Rail tiene un conducto común. Hay un conducto desde la bomba de alta presión hasta el Common Rail. Este conducto se mantiene bajo presión constante por la bomba de alta presión. Hay conductos cortos desde este conducto hasta cada inyector. Cada inyector se acciona por una válvula solenoide. Una válvula solenoide. Solenoide es la bobina. La válvula, bueno, como tal, una válvula. ¿Cuál es el sistema Common Rail? ¿El de arriba para darle clic o el de abajo? Abajo. Excelente. Evaluamos las siguientes afirmaciones sobre el sistema diésel convencional. Para cada inyector hay un conducto desde la bomba. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El sistema tiene un conducto común. Falso. Cada inyector se acciona por una válvula solenoide. Falso. Los inyectores se accionan por la presión del combustible. Verdadero. Excelente, señor. Lo felicito, está muy concentrado. Clic en el Common Rail del sistema CRD. Sería aquí, ¿cierto? Porque dice clic en el riel común del sistema CRD. Aquí. Muy bien, profesor. Ahora evaluamos las siguientes afirmaciones sobre el sistema Common Rail. La bomba de alta presión acciona a su vez a cada inyector. Verdadero. Cada inyector se acciona por una válvula solenoide.
Verdadero, profe. El conducto común está sometido a una alta presión constante. Verdadero. Hay varios conductos, desde la bomba de alta presión hasta el conducto común. Verdadero. Ok, 2 buenas y 2 malas. ¿Cuáles cambiamos? De abajo. Ok, 3 de 4. Nos queda una mala. ¿Cuál cambiamos? De arriba. Excelente. Revisemos esto. Mire, dice, evaluemos las siguientes afirmaciones del sistema Common Rail. Dice, la bomba de alta presión acciona a su vez a cada inyector. Falso, porque la bomba de alta presión, aquí la estoy mostrando, tiene una sola cañería. No tiene contacto con los inyectores. Eso corresponde a la bomba antigua, al sistema antiguo, convencional, ahí arriba. Y ahí la bomba sí acciona directamente por una cañería a cada uno de los inyectores. Por eso que la primera es falsa. La segunda y tercera son verdaderas porque dice que el inyector se acciona por una válvula solenoide. Efectivamente, ya vemos. Vemos cómo se ve el color rojo, que sería, ¿cierto?, la representación de la energía hacia la bobina, o simplemente se cierra el circuito para que se energice la bobina. Y este se crea un campo magnético y permite, ¿cierto?, que se eleve la aguja. Entonces es verdadera. La tercera, el conducto común, sería este riel que está aquí al centro, lo vemos, está sometido a una alta presión constante, por supuesto. Ya les dije al principio, trabaja igual que el sistema de inyección de gasolina. Nosotros estamos súper familiarizados con el sistema de inyección multipunto y sabemos que existe un riel. Y ese riel comúnmente hemos visto que en un extremo se encuentra el regulador de presión, en los vehículos un poquito más antiguos. En los modernos ya tenemos que el regulador de presión en muchos casos se encuentra dentro del tanque combustible, en conjunto con la bomba de combustible. Pero sabemos que en el riel, en el sistema de inyección de gasolina, tienen que haber siempre alrededor de 3.5, 4 bar. Y es una forma de diagnosticar. Si usted quiere saber cómo se encuentra la bomba de combustible, si está tapado el filtro de combustible, si hay problemas de falta de potencia, porque tenemos un problema aquí en el flujo de combustible, basta con que usted mida la presión del riel. Y la presión del riel se debe mantener constante en todos los regímenes del motor. Sin desarmar nada todavía, sin sacar la bomba, sin sacar nada. Basta con que yo me instale y mida la presión del riel, tanto en gasolina estoy hablando. También se puede hacer, ¿cierto?, en diésel con mayor precauciones por la alta presión que trabaja el sistema Common Rail. Y por último dice, hay varios conductos desde la bomba de alta presión. No, solo sale uno. Entonces ahí estaría, ¿cierto?, fundamentada las verdaderas y las falsas. Vamos al siguiente tema. La preinyección. Y aquí vemos cómo trabaja el sistema. Gracias a que es controlado por la unidad de control, podemos generar preinyecciones. Y tiene muchas ventajas. Veamos entonces lo que dice Electud. Dice, perdón, que el motor diésel Common Rail controla el tiempo de inyección electrónicamente, no como el otro que era por presión, era mecánico. Por lo tanto, es posible una o más preinyecciones. Dado que la preinyección es muy corta, hay un aumento más uniforme de la presión de combustión, puesto que el aire ya ha sido precalentado. El retardo de encendido de la inyección principal es menor. Esto reduce las emisiones de escape nocivas, el consumo de combustible y el ruido del motor. Comúnmente se hablaba mucho de que los motores diésel eran muy bulliciosos. Exacto, todos aquellos que tenían sistemas convencionales. Se redujo mucho el ruido con sistemas Common Rail en los automóviles. Dice que en la actualidad existen sistemas con 6 inyecciones por orden de encendido. Imagínense.
Observa, dice, la carrera de compresión y potencia moviendo el control deslizante. ¿Cómo se denomina la inyección corta inicial? Veamos, mire, voy a mover, tat, 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 va subiendo, y ahí, mire, ya tenemos un chorrito pequeño, ¿no? Ahí está. Y ya se quemó, explosó, generando, ¿cierto?, aquí calor y una pequeña presión también. Sigue el pistón, sube, y ahí tenemos ahora nuevamente una inyección. Y ahora ya comienza el recorrido hacia el PMI. Profe, una consulta. Ahí, bueno, los inyectores, obviamente, por la explosión, igual se gastan más rápido, ¿o no? ¿Qué cosa? Que los inyectores igual se gastan más rápido, ¿o no? ¿Por las preinyecciones de usted? O sea, por la explosión, como estaba puesto como directamente en la cámara, ¿o no? Ah, sí, sí, pero Diesel siempre ha trabajado así. El sistema Diesel siempre ha trabajado con inyección directa. Aunque habían modelos antiguos que había unas precámaras que por ahí inyectaban, pero ya hoy día todos los motores Diesel son con inyección directa, la gran mayoría. Y el inyector Diesel no tiene nada que ver con un inyector gasolina, por ejemplo. Entonces, soporta sin problema. Inyector Diesel. A ver si veámoslo, imágenes. Entonces el inyector diésel es una cuestión robusta, metálica, completa, y tiene que tener la capacidad de soportar las presiones, principalmente presiones, la temperatura. Están diseñados para eso. ¿Se fija la forma? Hay de diferentes tamaños, ¿cierto? Pero si yo coloco, por ejemplo, inyector gasolina, sabemos que la gasolina trabaja con presiones muy bajitas. Entonces son prácticamente, mira, plásticos. Plástico, 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 ahí metal, pero aquí se ve metálico, pero bueno, son más pequeñitos. Ahí lo ves, eso es plástico. Ahí tenemos el riel, ¿cierto?, del sistema de inyección. Tenemos un abanico. Entonces están diseñados para que soporten. Mira qué bonito esto. Tenemos aquí varios según marcas. Denso, tipo B inyector, tipo C inyector, Bosch, Rochester, Delphi, denso, Siemens, denso, Siemens, Nismosart, nunca había escuchado esa marca. Delphi sí, denso también, Siemens también, Bosch sí, pero esta no la había escuchado nunca. No sé de dónde será esta. ¿Ok? Así es que, ahora bien, todo lo que se fabrica calculando cuánto va a durar. ¿Sí? Eso ya hace muchos años que la mentalidad es el consumo, por lo tanto te venden algo y ya saben cuánto tiempo te va a durar el componente. Cuántas veces, ¿cierto? Es como las ampolletas LED. 10.000 horas, te dicen que unas 10.000 horas va a durar y de ahí va a morir. Bien, entonces, esto que vimos aquí al principio, eso, ¿qué es? ¿Post-inyección, pre-inyección o inyección principal? Reinyección. Muy bien. Y si yo coloco acá, si yo coloco aquí, pre-inyección, inyector diésel. A ver qué nos arroja esta inteligencia artificial llamada Google. Pero son piezoeléctricos, estos son otro tipo. Pero no importa. Preinyección, a ver. Ya aquí nos muestra, ¿ves? Nos muestra una y después la inyección. Esa es como la chiquitita. Preinyección.
borrar esta parte, a ver si nos muestra alguna gráfica. Ahí está. Ah, pero no se ve muy bien, ¿ves? Pero preinyección, ¿ves? Un poquito, la inyección principal y después una post-inyección. Y acá nos muestran la tensión de excitación de la bobina. ¿Se fija cómo se excita la bobina para generar esas pequeñas inyecciones? Ahí tenemos otra curva, no se ve muy bien. Herramientas, tamaño, grandes. Preinyección, 10. Ahí tenemos otra curva, pero ¿cómo tan pequeñita? De todas maneras, acá en el lectura la vamos a ver otra vez. Lo que pasa es que me gusta mostrar imágenes para ir cambiando un poco lo que estamos viendo, ¿no? Para evitar esta fatiga visual de ver lo mismo, todo, el mismo cuadro todo el rato, ¿ya? Ya. Volvamos para acá. Me respondieron correctamente. Pregunta. ¿Por qué la combustión del combustible de la inyección principal es más uniforme? Porque el aire del cilindro ha sido precalentado, por una vaporización más fina del combustible, por una post-inyección o porque se inyecta antes. Porque el aire del cilindro ha sido precalentado. Veamos si es verdad. Excelente, señor. Entonces, ¿qué hemos logrado? Precalentar ahí el aire. Profe, ¿y la bujía incandescente? También permite precalentar. Y entonces, ¿para qué hacemos esto de la preinyección? Para precalentar, pero también para reducir el ruido. Aquí está. Reducir emisiones de escape nocivas, reducir el consumo de combustible y reducir el ruido. ¿Y cuál es el propósito de la preinyección? Mayor número de revoluciones del motor. ¿Está de acuerdo o desacuerdo? ¿Ah? Desacuerdo. Muy bien. Reducción de emisiones contaminantes. Acuerdo. Menor consumo de combustible. Verdadero. Disminución del ruido del motor. Verdadero. Excelente. Eso es correcto. Muy bien. Ahí ya terminamos la introducción. Las características ya más o menos del Common Rail comparado con el sistema convencional. Vámonos a las condiciones de funcionamiento. O nos podemos ir, a ver, al inyector, regulación de presión. No, vamos a ver este, no está bien. Veamos este, el condición de funcionamiento. Vamos a ver aquí cómo están implicando los sensores para tomar decisiones. Algo parecido que también lo hicimos con la bomba distribuidora. Así es que, y después vamos a revisar la bomba, el inyector con estos otros módulos, ¿sí? Esto, ¿ves? Aquí tenemos Common Rail, inyector avanzado, porque básico es para primer semestre, segundo semestre, para nosotros tiene que ser avanzado. Inyector, después vamos a estudiar el regulador de presión, bomba de alta presión, circuito de combustible, ¿sí? Esos son los que tenemos que estudiar después. Bien, vámonos entonces a cómo funciona esta cosa. Carga parcial. Tenemos acá, lo explico, tenemos acá el pedal de acelerador, que es un sensor, comúnmente sensor potenciómetro o sensores de efecto Hall. Son dos. Todos los que yo conozco son de dos. Sensores en uno solo. Por ejemplo, si es potenciómetro, son dos potenciómetros. Si es de efecto Hall, son dos sensores de efecto Hall. Y si falla uno, sigue funcionando, pero en estado de emergencia, porque sigue con un sensor funcionando. Pero claro, si el problema es la alimentación y se corta la alimentación, ninguno de los dos sensores va a funcionar. Y ahí no podemos acelerar, te arroja un check engine, etc. Vemos acá abajo la rueda dentada, que sería nuestra rueda fónica, y un sensor, que sería el sensor de régimen del motor,
que algunas marcas le llaman CKP, que significa Crankshaft Position Sensor o sensor de posición del cigüeñal, que en realidad lo que le permite a la computadora es determinar no la posición del cigüeñal, sino que determina la posición del pistón 1 en el PMS. Y además obtiene las revoluciones por minuto del motor gracias a cada uno de estos dientecitos que tiene esta rueda dentada. En este minuto vemos que el régimen es de 750 RPM, o sea, ralentí o carga parcial. Y acá tenemos 23% de caudal de inyección. Entonces, con un 23% de caudal de inyección, obtenemos ese régimen de motor. Perfecto. Por otro lado, si tenemos acá las señales de entrada, los dos sensores, vamos a tener órdenes, ¿sí? Una orden va a ser por acá, que a lo mejor esta orden puede ser para la presión o puede que sea para el caudal. Ya lo vamos a conocer. Y esta otra línea es para controlar a los inyectores, al inyector. ¿Mediante qué? Mediante lo que vimos anteriormente. Mediante una válvula solenoide. Dice que cuando se presiona el acelerador con un motor diésel, solo aumenta la cantidad de combustible que se inyecta. Esto contrasta con la situación de un motor de gasolina. El aire puede fluir libremente dentro del motor en todo momento. Cuando se presiona el acelerador, el sensor de aceleración convierte la posición del acelerador en una señal eléctrica y la envía a la unidad de control del motor. Esta señal representa el régimen del motor deseado. ¿Cuánto deseo yo en este minuto? Si cada número es por 1000 y aquí está este selector está un poquito antes del 1, o sea, 750. Si yo la muevo al 3, yo le estoy pidiendo 3000 y eso se llama régimen deseado. El régimen deseado es lo que quiere la persona que pisa el acelerador. ¿Vale? Dice que el sensor del cigüeñal pasa la señal del régimen del motor a la unidad de control del motor. Está aquí abajo. Dice que las dos señales, la del régimen del motor deseado y la del régimen real, la que hay acá abajo, las dos señales se comparan por la unidad de control y la diferencia entre ellas determina la activación del actuador. Los actuadores estarían a mano derecha y los sensores a mano izquierda. La válvula reguladora de presión de combustible en la bomba de alta presión y la válvula solenoide en el inyector. Entonces, de acuerdo a la diferencia que tengamos entre el régimen deseado y el régimen real, lo que la unidad de control va a enviar una orden para controlar o cambiar la presión, ¿cierto? Regulador de presión de combustible, y también para activar o no el solenoide del inyector. Muy bien. Pregunta. ¿Qué sucede en un motor diésel cuando se presiona el acelerador? El motor recibe más combustible por revolución. El combustible se inyecta con antelación. El motor recibe más aire por revolución. ¿O el motor recibe más aire y combustible por revolución? El motor recibe más combustible por revolución. La primera, ¿esa? Sí. Excelente. Entonces, ¿qué sucede en un motor diésel cuando se presiona el acelerador? El motor recibe más combustible por revolución, porque el acelerador, a diferencia del motor en gasolina, no está controlando la posición de una mariposa, porque no existe. Acá tenemos un ducto desde el filtro de aire directo hacia los cilindros. Solamente se controla el caudal o la cantidad de combustible. Sensor del pedal acelerador. Yo creo que todos saben que arriba a la izquierda, ¿cierto? Muy bien. Sensor de posición del cigüeñal. Todos saben que abajo a la izquierda. Inyector. Todos lo reconocen a la derecha. Bomba de alta presión. Claramente está arriba. Y la unidad de control al centro. Vamos a presionar el acelerador al máximo. ¿Qué sucede ahora? Dice, el caudal de combustible disminuye lentamente y las revoluciones del motor aumentan lentamente también cuando se presiona el pedal del acelerador. ¿O será que el caudal de combustible aumenta considerablemente al presionar el acelerador o el régimen del motor aumenta?
Vamos ahora a fijarnos en la RPM y en el porcentaje, ¿cierto?, de caudal de inyección. Me pide que lo acelere al máximo. 1, 2, 3. Pero lo hago otra vez. 23%, 750, acelerar al máximo, 1, 2, 3. ¿Qué sucede ahora? El caudal de combustible disminuye lentamente y las revoluciones del motor aumentan lentamente también cuando se presiona el pedal del acelerador. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El caudal de combustible aumenta considerablemente al presionar el acelerador. Verdadero. El régimen del motor aumenta. Verdadero. Verdadero. Excelente. Pregunta, ¿por qué se inyecta cada vez menos combustible cuando aumenta el régimen del motor? El régimen del motor requerido disminuye, porque la diferencia entre el régimen del motor requerido y el régimen real es aún menor. Porque el régimen del motor real del motor disminuye. Porque la diferencia entre el régimen del motor requerido y el régimen real es aún mayor. Uy, qué enredo. Ustedes me dicen cuál de las cuatro y lo comprobamos. La Oh. C. La C, esa. ¿Sí? Sí, yo digo que esa. Oh, dice que no. ¿La primera, No. la segunda o la última? Los dos, profe. ¿La 2? Muy bien, señor. Veamos. Dice, ¿por qué se inyecta cada vez menos combustible cuando aumenta el régimen del motor? Porque la diferencia entre el régimen del motor requerido y el real es aún menor. El requerido fue 3000. Ahora el requerido es 750. Cuando yo le requiero 3000, la diferencia es que el real es menor al requerido, ¿no? Porque la diferencia entre el régimen del motor requerido, que es el de arriba, y el régimen real, que es el de abajo, es aún menor. 1, 2, 3. ¡Pum! Bien. ¿Qué determina el caudal de inyección? ¿La posición del pedal de acelerador? ¿El régimen del motor real? Régimen del motor real menos régimen del motor deseado, igual activación del control del caudal de inyección, o régimen del motor deseado menos régimen del motor real, igual activación del control del caudal de inyección. ¿Cuál les da sentido? ¿Eh? ¿La B? Eh. No le escucho bien. C, la tercera. Ah, incorrecto, dice. Nos queda primera, segunda y cuarta. La cuarta. Very good. Entonces, es lo que yo deseo, ¿no? Yo deseo esto, yo deseo esto otro, yo deseo 2000, yo deseo 1000, yo deseo 3000. Esto es lo que yo deseo. Entonces, la unidad de control está a mi servicio. Quiero 3000. Entonces, él dice, este compadre quiere 3000. ¿Y cuánto es lo que hay actualmente? Había 750. Entonces, es lo que yo deseo menos lo real y ahí se activa, ¿cierto?, el control de caudal. Si es que tiene que aumentar o disminuir el caudal, ahí lo hace la computadora. Veamos ahora cuando yo no presiono el pedal de aceleración y estoy en ralentí o en marcha, o cuando doy arranque, ¿no? Aquí tenemos la condición ralentí. Y el ralentí depende de qué? De la temperatura que tenga el motor. Porque lo que vemos aquí adentro, en el fondo, es un software, un programa, un mapa. Mapa que le llaman mapa de inyección, mapa de caudal, etc.
Entonces, de acuerdo a la temperatura, fíjese RPM, 750, 800, 1000, 1200, 1400. ¿Y de qué depende? De la temperatura. Si el motor estuviera a menos 20, el régimen va a ser 1400. ¿Quién lo dice? La noche. No, lo dice el fabricante. ¿Y esto es para todos los modelos? No, esto es referencial. Recuerden que esto es una plataforma de estudio. Siempre va a ser referencial. Por lo tanto, cada fabricante nos va a entregar un mapa dentro de la unidad de control. Y eso va a depender del estilo de motor, de la configuración del motor, etc. Dice que cuando no se acciona el acelerador, el motor funciona a ralentí. Hay un régimen del motor de ralentí deseado que depende de la temperatura del motor. El régimen del motor real se compara de nuevo con el régimen del motor deseado. La diferencia determina la activación del control del caudal de inyección. ¿Qué sucede en el momento en que se deja de presionar el acelerador? El control de ralentí se activa, el motor se detiene, el régimen del motor disminuye a 800 RPM o el régimen del motor disminuye a 900 RPM. Sí. Ya, ¿de dónde saca esta información para coger la C? ¿De qué parte? Cuando se deja de acelerar, ¿Cómo? cuando se deja de acelerar, disminuye A 800. a su revolución normal, a ralentí. Ya, ¿y esos son 800 RPM? No. ¿O sería la primera? Sí. ¿Sí? Ok. Excelente. Entonces, nosotros que hemos conducido, no sé si usted conduce, pero ¿cierto? Sabemos que cuando uno saca la pata del acelerador, baja la RPM y queda en ralentí. Y el ralentí depende de la temperatura que tenga el motor. Clic en el sensor de temperatura del motor, ahí está. Recordemos un poquito que este sensor en muchas marcas se le conoce como ECT. E de engine o motor en inglés, C de coolant o refrigerante del motor y la T temperatura, ECT. Este ST o este sensor de temperatura comúnmente es un termistor del tipo NTC. Cuando sube la temperatura baja su resistencia. Nada más que dos cables comúnmente. Bien. Vamos a aumentar la temperatura del motor y vamos a ver qué sucede. Ahora se encuentra cerquita de los 20 grados, ¿no? Y acá abajo, mire, cuánto me está diciendo el sensor, que el régimen es de 1101 RPM. 1, 2, 3, mire, un 3, un número cuántico. Si yo aumento a 60 grados, veo que ahora bajó a 750 RPM y coincide con el mapa o el software que tiene la ECU, ya que el fabricante le dejó escrito, oye, unidad de control, cuando el sensor de temperatura te diga que hay 60 grados, vos lo que tenéis que hacer es ajustar todo para que el régimen sea 750. Y la unidad de control es súper obediente, porque no tiene conciencia como nosotros. Entonces, la ECU no sabe que existe. Así que ejecuta nomás lo que tiene escrito en el programa. Ok, ¿qué sucedió entonces cuando se aumenta la temperatura del motor? Se inyecta más combustible. ¿Verdadero o falso? Falso. Dice, el régimen del motor aumenta. Falso. Dice que el régimen del motor, digo, disminuye. Verdadero. Y se inyecta menos combustible. Verdadero.
Very good, muy bien. Ajusta la temperatura, me dice, del motor a menos 20. Bajamos a menos 20. ¿Y cuál es el régimen del motor requerido ahora? 1400 RPM. ¿Ve? Motor frío, régimen alto. Mezcla rica. Estábamos antes en 23, parece, ¿no? A ver. 23. Y luego sube a 24. 26%. Aumentó el caudal. Evalúe entonces las siguientes afirmaciones. Afirmaciones. Dice, el control de ralentí solo funciona si no se acciona el acelerador. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El régimen del motor requerido depende del régimen del motor real. Falso. El régimen del motor requerido, acuérdense que el requerido es cuando yo pisaba el acelerador, en este caso el requerido es esta tabla que depende de la temperatura del motor. El régimen del motor requerido depende de la temperatura del motor. Verdadero. Y el régimen del motor real es importante para el control de ralentí. Verdadero. Veamos. Bien, excelente. Congratulations. Muy bien. Eso demuestra que se va entendiendo bien esta materia. Veamos qué ocurre a plena carga cuando usted quiere acelerar un motor diésel. Volvemos a tener control aquí del acelerador, ¿ven? Y está en ralentí, 750 RPM, claramente el motor ya está a temperatura de trabajo. Vemos el pedal, vemos el sensor, ambos son señales de entrada. Aquí ese cuadrado, ¿cierto?, representa una zona donde se ejecutan operaciones algebraicas. Y luego tenemos la parte de salida para poder controlar estos dos actuadores. Acá el control de presión y acá el funcionamiento no del inyector. Dice que si se presiona el acelerador completamente cuando el motor está a ralentí, la cantidad máxima de combustible debe inyectarse. La cantidad máxima. La cantidad máxima de combustible depende de la masa de aire aspirada. Masa de aire aspirada. ¿Con qué medimos nosotros la masa de aire aspirada? ¿Quién me lo dice? ¿Con qué se mide la EQ que usa para poder saber cuánto aire está entrando? MAF. Muy bien, el MAF, ¿cierto? La sigla MAF. Significa... ¿Qué significa? Medidor de flujo de aire. Ok. Entonces vamos a tener, ¿cierto?, un sensor que se conoce como MAF en algunas marcas. Otros lo conocen simplemente como caudalímetro. Otros le llaman flujómetro. Pero finalmente es un sensor que puede ser, hoy día en realidad son todos ya de película caliente. Antiguamente eran de hilo caliente. Y es el sensor más, hasta la fecha, más preciso para poder, ¿cierto?, determinar la cantidad de aire que está entrando al motor. Si fluye muy poco aire en el cilindro y demasiado combustible, entonces el motor producirá hollín, humo negro. Esto es típico de los motores diésel, el humo negro. Entonces el humo negro es sinónimo de mezcla rica. ¿Ah? Está muy enriquecida la mezcla, tenemos mucho combustible en comparación a la cantidad de aire que está entrando. Es decir, no se está cumpliendo la pega del sistema de inyección, que es realizar la mezcla ideal. ¿Y cuál es la mezcla ideal? La mezcla estequiométrica. ¿Y cuál es esa? Es la proporción de 14,5 partes de aire por una de diésel. Esto consiste en gases de escape y partículas muy nocivas que deben evitarse. ¿Sí? El caudalímetro, y aquí estamos hablando del mismo medidor de masa de aire. El caudalímetro de masa de aire mide la masa de aire aspirada
y envía esta información a la unidad de control del motor. Esto determina la cantidad máxima de combustible que se inyecta. Bien, el motor dice está ahora a ralentí. Ahora presiona el acelerador completamente. ¿Qué sucede? Fíjense acá en este porcentaje, 23%. Según el texto, cuando yo acelero al máximo, aquí debería llegar al 100%, porque eso es lo que dice el texto. Veamos, 1, 2, 3, ¡pum! Muy bien, y quedó en 40, 5000 RPM. ¿Qué sucede? Dice, el momento de ignición se adelanta al máximo posible, el caudal de inyección llega al 100%, la presión aumenta a medida que aumenta el régimen del motor, o entra más aire en el cilindro. La segunda. Perfecto, se inyecta la cantidad máxima de combustible. El problema está que no estamos, ¿cierto?, considerando el tema del humo negro, u hollín. Entonces, ¿qué le incorporamos ahora? Ahí está, ahí se agrega el sensor. Clic en el caudalímetro de masa de aire. Ahí está. Entonces, este sensor también es muy relevante para el ajuste de la cantidad de combustible que se va a inyectar para evitar el humo negro. Entonces, si usted tiene un vehículo, se encuentra con un cliente, un camión, un auto que tenga sistema diésel y obviamente moderno, ¿cierto? Porque este sensor necesita un sistema moderno. ¿No? Este sensor no trabaja en un sistema convencional de inyección de diésel. Hablamos de un Camel Drive. Si hay humo negro, inmediatamente hay que fijarse en el caudalímetro. El caudalímetro de masa de aire se encuentra ahora en el circuito. Presiona el acelerador completamente de nuevo. ¿Qué observas? 1, 2 y 3. Fíjese acá en este porcentaje. Dice, el caudal de inyección no supera el 90%. El control del caudal de inyección no supera el 40%. El control del caudal de inyección llega más lentamente a su valor máximo. El control del caudal de inyección llega más rápido a su valor máximo. La primera. Claramente, muy bien. Y eso es para evitar el humo negro. ¿Qué observas ahora? Dice. En cuanto el caudalímetro de masa de aire se encuentra en el circuito, la cantidad máxima de combustible inyectado es mayor o es menor. Menor. Exacto. Entonces, ¿cuál es la función del caudalímetro de masa de aire en un motor diésel? Calcular el caudal de inyección correcto para cualquier cantidad de aire, medir la presión de aire después del turbocompresor, evitar que el motor produzca hollín. La 3. Excelente, señor. El hollín es perjudicial para el medio ambiente. Muy bien. Vamos a ver entonces qué ocurre en el arranque y el post-calentamiento. Vemos nuevamente sensor de régimen de motor y va directamente, ¿cierto?, al control de los actuadores, presión. Ahí tenemos, ¿cierto?, ahora un indicador de nivel de presión, 400, 800 bar, 1200, 1600 bar. Y acá tenemos el tiempo en que se mantiene abierto el inyector o el tiempo de inyección, que va de 0 hasta aquí, hasta 2 milisegundos. Y vemos el porcentaje caudal. Dice que cuando se enciende el encendido de un motor Camel Drive, prácticamente se puede arrancar el motor inmediatamente, sin precalentamiento. Ya que en los otros sistemas era casi obligatorio dar contacto, se encendía una lamparita de la bujía incandescente y hay que esperar que se apagara esa lamparita y después dar arranque. Una vez arrancado el motor, dice, la cantidad de combustible inyectado está al máximo hasta que el motor alcanza un régimen de 600 RPM. Enriquece la mezcla.
El sensor de temperatura del motor pasa la temperatura a la unidad de control del motor, que a su vez determina el tiempo de post-calentamiento. Se activa un relé que conecta una alta intensidad de corriente para las bujías incandescentes. Me piden que arranque el motor. ¿Cuál es el caudal de inyección en el momento de ignición? Ve aquí el caudal entonces. Ya, ahí está en cero todo. Doy arranque. ¿Cuánto entonces le coloco? ¿Cuánto vieron? 100. Vamos a ver si es verdad. ¡Excelente, señor! Entonces el inyector estaba completamente abierto, ¿cierto? Completa todo el rato abierto para lograr el máximo caudal. Pero eso fue antes de que alcanzara las 600 RPM. Fíjese. Detenido el motor, damos contacto y arranque. Fíjese que va a estar en 100 mientras este número no llegue a los 600. Ahí llegó. ¿Ven? Perfecto. ¿Cuándo vuelve la cantidad de combustible a un 20%? En cuanto se apaga el motor de arranque, en cuanto el régimen del motor supera las 1000 RPM, en cuanto el régimen del motor supera las 600 RPM o en cuanto se enciende el motor de arranque. La tercera. Así es, en cuanto el régimen del motor supera las 600 RPM. Observa, dice ahora, la presión y el tiempo de inyección durante el arranque. Evalúa las siguientes afirmaciones. Vamos a ponerle 0 otra vez. Entonces, tenemos que observar acá arriba la presión y acá abajo el tiempo de inyección. ¿Sí? Ahí está el tiempo de 0 a 2 y aquí está la presión de 0 a 1600. Evaluar las siguientes afirmaciones durante el arranque. Ahí va. Otra vez. Contacto. Ahí va. Entonces, lo que yo veo que cuando se da arranque está a 400 bar a 2 milisegundos, que es el máximo. Y eso mantiene un 100%. Cuando se supera los 600 RPM, se reduce la mitad la presión y también se reduce la mitad el tiempo de inyección, porque estamos en ralentí. Eso es lo que yo observo. Evalúe usted entonces lo que observó. Dice, la presión sigue siendo la misma con el arranque del motor. ¿Qué opina? Falso. Con el arranque del motor, el tiempo de inyección se reajusta a 1 milisegundo. Verdadero. El tiempo de inyección se prolonga hasta el arranque del motor. ¿Qué pongo? Falso. Y la presión aumenta hasta el arranque del motor. Verdadero. Veamos. 3 de 4. Una la tenemos mala. Chanfle, ¿cuál será? ¿Cuál cambiamos? Esta, el tiempo de inyección se prolonga hasta el arranque del motor. Veamos esa, ¿ves? Muy bien, No la profesor. entendí bien esa.
Ah, puede ser. Dice el tiempo de inyección se prolonga, se alarga, ¿ah? Se mantiene. Prolongar, miren. Prolongar. Sería hacer que una cosa tenga mayor longitud, ¿ah? Mayor. Hacer que una cosa dure más tiempo. Entonces acá cuando hablan de prolongar, en el fondo nos están diciendo que está en aumento. Efectivamente, pues, estaba en 2 milisegundos. El tiempo de inyección se aumentó hasta que arranca el motor. Entonces aquí muchas veces usan palabras distintas. Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque así usted aumenta No, su po. vocabulario. Cuando yo estudiaba, en la época mía, no había internet. Usted hoy día una palabra como lo hizo ahora, me demoré 4 segundos en buscar la palabra, ¿no? En cambio, antes usted tenía que andar con un diccionario en la mochila. Y cuando aparecía una palabra que usted no entendía, tenía que ir a buscar el diccionario, empezar a buscar en el diccionario la palabra y si es que estaba. Yo cuando estudié tuve que hacer No, eso. profe. ¿Ah? Lo que no entendí es que dice que hasta el arranque del motor, porque se supone que es cuando llega hasta las 600 RPM y ahí comienza a bajar todo, ¿no? Claro, pero la pregunta es, ¿qué es el arranque del motor? Porque si el arranque del motor para mí es que se mueve al cigüeñal, eso no es arranque. El arranque es cuando el motor de combustión ya puede funcionar solo, por sí mismo. Y eso es cuando supera las 600 RPM. Ya, ya. A eso se refiere. Muy bien, sigamos entonces. ¿Por qué se prolongaría el tiempo de inyección durante el arranque? Porque la bomba de alta presión proporciona muy poca presión durante el arranque, o para que el combustible arda más gradualmente, o porque el tiempo de inyección siempre aumenta cuando la cantidad de combustible está en su máximo, o porque el tiempo de inyección determina la cantidad de combustible. La última. Veamos. Dice que la presión determina la cantidad de combustible. La C. Porque el tiempo de inyección siempre aumenta cuando la cantidad de combustible está en su máximo. Veamos. No, esto solo sucede a un régimen del motor muy bajo. Les hago una pregunta. Cuando yo doy arranque, ¿quién está moviendo el motor de combustión interna? El motor de arranque, ¿cierto? La pregunta es, ¿el motor de arranque tendrá el torque suficiente para que la bomba de alta presión alcance una alta presión? Veamos si cliqueo la primera. Me dice OK. ¿Y qué dice la primera? Dice, porque la bomba de alta presión proporciona muy poca presión durante el arranque. ¿Y por qué proporciona poca presión? Porque está siendo movida por un pequeño motor eléctrico. Entonces, para poder de alguna manera equilibrar el tema, tiene que el inyector abrirse el mayor tiempo posible. Es una forma de poder equilibrar la falta de presión. Y con eso se logra que el motor de arranque no sea tan grande, sino que hay que poner un motor de arranque más grande. Y eso se encarece todo. Bien. ¿Por qué hay un relé entre la unidad de control del motor y las bujías incandescentes? Veamos. Cuando se enciende el encendido de un motor Common Rail, prácticamente se puede arrancar el motor inmediatamente sin precalentamiento, ¿cierto? Una vez arrancado el motor, la cantidad de combustible inyectado está al máximo, hasta que el motor alcanza un régimen de 600 RPM. El sensor de temperatura del motor pasa la temperatura a la unidad de control del motor, que a su vez determina el tiempo de postcalentamiento. Se activa un relé que conecta una alta intensidad de corriente
para las bujías incandescentes. Entonces vemos acá un relé, bujía incandescente, motor de arranque, sensor régimen del motor. Pregunta, ¿por qué hay un relé entre la unidad de control del motor y las bujías incandescentes? Bueno, para que cada bujía incandescente se pueda conectar individualmente o para suministrar una alta intensidad de corriente. Muy bien, señor, así es. La unidad de control no es capaz de manejar una alta intensidad de corriente si no es por medio de los relés. Por eso que todavía usamos los relés son antiguos, son interruptores electromagnéticos. Pero hasta la fecha se siguen usando porque son prácticos, son económicos y duran bastante. Si yo reemplazo el relé por un elemento semiconductor, tendría que ser un transistor. Pero un transistor, para que soporte la cantidad de amperes que soporta un relé, tendría que ser un transistor gigante y es carísimo. Es por eso que se sigue usando el relé. Aquí abajo lo dice, ¿ven? La unidad de control del motor no puede suministrar esta intensidad de corriente, no puede. Y solo se enciende y apaga el relé. Entonces la unidad de control, mediante un transistor, controla la bobina del relé. Obviamente está el relé de calentamiento y aquí tendríamos la bujía incandescente. Vamos a ajustar la temperatura del motor a menos 20 grados Celsius. Sabemos nosotros, de acuerdo a nuestro conocimiento, que eso es motor frío. Vamos a arrancar el motor y vamos a colocar el tiempo que dura el post-calentamiento de la bujía incandescente. Contacto y doy arranque. 1, 2, 3. Segundos, profe. 27 parece. ¿Lo vieron, cierto? ¿Cuántos segundos contaron? ¿No? Lo hago otra vez. 24 creo. Ya, veamos 24. No. 25. No. 26. 26. No. 27. No. 28. Ok. Veamos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Claro, y ahí ya está gris. Casi en el 30. Ya, perfecto. Ahora dice, ¿cuánto tiempo dura el postcalentamiento de la bujía incandescente a una temperatura del motor de 20 grados Celsius? Veamos. Lo ponemos en 20. Y damos arranque. ¿Cuánto? 16. 15 16, profe. ¿Yo? Muy bien. No vas a durar. Pregunta. ¿Por qué el color de la bujía incandescente es blanco en lugar de rojo? El color rojo indica que está más caliente que el color blanco. O porque la bujía incandescente no se calienta tanto. O porque el color blanco indica que está más caliente que el color rojo. O porque la bujía incandescente es de otro material. ¿Qué opinan? No sé, profe.
¿Qué cosa? Nada. No, no sé, dijo. ¿Cuál de las 4? Número 3. La última, prueba la última. No. No, es la 3. Muy bien. Correcto. El blanco indica que está más caliente que el rojo. La bujía incandescente del Camon Ray alcanza una temperatura de 1000 a 1400 grados Celsius. Y para que usted le crea a Electud, nos vamos a una tabla en donde estén los colores, temperatura, le podemos poner ahí grados Celsius. Ahí está. Pero, a ver, ¿a dónde hay uno? Ahí está, ¿ves? Temperatura grados Celsius. 550, 630, 680, 740. Si vamos aumentando, fíjese el color. De rojo pasa a naranjo, un poco amarillo y blanquisco. Aquellos que han mirado al sol de reojo, el sol no se ve rojo. O si no, nos veríamos rojo como dice la NASA que se ve Marte. Pero hay otros que dicen que Marte no es rojo, tampoco. Eso es falso. Pero bueno, si vemos entonces aquí, mientras mayor la temperatura, se acerca al color blanco. Aquí también lo vemos nuevamente, 5500 blanco. ¿Y el sol cómo se ve? Blanco. Mira, si tú observas al centro, aquí de un alto horno, donde están fundiendo metal tal vez, 2500 grados Celsius, el color es blanquisco, amarillo, amarillo a blanco. Por lo tanto, podemos decir que a mayor temperatura nos acercamos al color blanco. El rojo no es el de mayor temperatura. ¿Sí? ¿O no? Sí. Súper, ya está. Le creemos entonces a Electud. Muy bien, ahí tenemos entonces los dos temas, que sería la característica CRD y condiciones de funcionamiento. Próxima clase, ya que son 5 para las 8. Próxima clase, para que ustedes me recuerden, ¿no? Vimos características y vimos condiciones de funcionamiento, que sería ese. Entonces, ¿cómo? Hay que el regulador de presión, dijo. Sí, vamos, próxima Bomba de alta clase presión. entonces, vamos a partir por el circuito de combustible, y luego nos vamos a los componentes. Regulador de presión, la bomba de alta presión, que es muy interesante saber cómo trabaja la bomba del Camon Ray, y luego los sensores, ¿se fijan? Entonces ahí vamos a ver los componentes. Profe, ¿por qué no vimos los componentes así de la bomba rotativa o distribuidora o de la bomba lineal? Porque son sistemas que están obsoletos. Yo a usted le tengo que, nos tenemos que enfocar en los sistemas que usted se va a encontrar en la calle. Recuerde que se está preparando para poder trabajar esto. Usted está estudiando no para entretenerse, está estudiando para poder mejorar, ¿cierto?, su área laboral. Entonces yo podría enfocarme en la bomba lineal. Va a salir a la calle y se va a encontrar con puros Camon Ray. ¿Y qué pasó? No, que el profe pasó poco Camon Ray, es que a él le gustaba la bomba lineal. Y aquí no es lo que me guste a mí, ¿sí? Aquí parece que tenemos nosotros un descriptor y dentro de eso tenemos nosotros el sistema Camon Ray, ¿sí? Ahí está, Camon Ray. ¿Ven las marcas? Siemens, Delphi, Bosch, Denso. Las mismas marcas que vimos, ¿en dónde fue? En los inyectores parece, ¿no? Por aquí parece que habíamos encontrado en las mismas marcas. Fue en el otro parece. Bien, ok. Tiki-taka, ¿alguna duda, consulta? Tiki-taka. Yo tengo una duda, profe. Póngale nomás, dale. Pasa que la clase pasada yo no pude estar porque estaba muy enfermo, ¿Ya? me dolía mucho la cabeza. ¿Ya? Y se lo comenté, pues, pasa que hoy día en la mañana estaba tratando de ver la clase y como que
no pude verla completa, como que traté de saltarme como lo del principio, que es como cuando usted revisa la La clase clase pasada. anterior. Sí, como que no me dejó ver más adelante. La única Como que forma me de, dijo, la única forma es vete a descargar el todas. video. Es que tampoco me dejó porque yo puse el link y no me dejó, básicamente. No sé, quizás en mi computador o algo. Ya, a ver, veamos porque yo lo descargué recién. Esta. Del 9 de 9. No, la clase 9 fue. 12 de abril, sí. Esta, ¿ves? Esta sería el video, ¿cierto? Ahora, este video, la verdad que la clase fue esta parte ya. Yo no sé si pueda subir ese video acá. A ver si lo puedo subir aquí ese video y usted lo pueda ver, descargar. No estoy seguro. Déjeme probar. Cargar desde mi equipo. Nos vamos a documentos. Sign acá. Otoño. Fe. Se mueve con el Google. Va al Gmail. Al Gmail se puede. Tanto. Sí, Yo porque pensaba yo que- envié un video por Gmail. Lo descargué y lo Ah, envié por Gmail. Después lo tenía que descargar por Google Drive. ya. Porque no aguantaba leer los megas. Ya. Ahí habría que evaluarlo. Entonces, el compañero. Hay que. Porque aquí no me dejó. Y si lo arrastro. A ver si arrastro el video. Déjeme ver. No creo. Porque yo creo que pesa mucho. 400 megas. No. Ya. Bueno, ¿qué es lo que yo hago, estimado amigo? Yo me voy para acá, coloco. Hoy día no grabamos. Estamos aquí arriba, 10. Ya, me asusté. Ya, por ejemplo, esta clase ve la 9. Yo la pincho, me voy acá, me aparece esta pantalla y arriba me dice descargar. ¡Pup! Descargo a la carpeta, guardar. Y ahí se descarga, ¿ves? Mira, la persona que comparte este video no ha superado su límite de uso compartido. No sé por eso, no tengo idea por qué pasa. Eso me salía a mí. Claro, ya lo descargué, ¿ves? Porque yo ya le pregunté al coordinador y me dice, profe, lo único que hay que hacer es descargar los videos. Esa fue la solución. Porque la plataforma ahora creo que tiene que ver con One no sé cuánto, no sé qué cosa. Entonces yo lo descargo y lo abro. Ahí está, ¿ves? Ahí lo puedo ver. Ya vale, No profe, habría otra aquí a alternativa. ponerme al día. Sí, pero la clase pasada fue más que nada, hablamos principalmente de lazo abierto, lazo cerrado, repasar un poco la materia pasada y luego vimos la parte interna de la ECU, cómo trabajaba. Bien, bien. ¿Alguna otra Bien. duda, consulta? Profe, ¿Sí? yo tengo una duda del trabajo dirigido, ¿Ya? que en una parte me pide los sistemas de inyección de gasolina clasificarlos ¿Correcto? según su evolución. A qué se refiere con la evolución? Ya, Calletronic. si usted ve los primeros videos, ahí tiene la información, porque los primeros videos hablamos de la clasificación usando este documento y hablamos del sistema Calletronic, KE-Jetronic, L-Jetronic, LH-Jetronic, es la clasificación de acuerdo a la evolución según Bosch. A eso se refiere. Ya, profe, vale. ¿Se entendió, cierto? Profe, ¿tiene que ir en Sí, orden o no? Como usted quiera, Ya. pero existe algo relacionado a justamente la palabra que usted dijo, el orden. Lo contrario al orden es el desorden. Y en cualquier cultura, el orden es positivo y el desorden tiende a ser negativo. Por lo tanto, yo le sugiero que lo haga en orden. Por algo lo vemos en orden también. Por eso que se llama evolución.
Entonces, si cuando yo hablo de una evolución y usted me parte hablando del sistema L-Electronic, después me habla del Motronic, después me habla del K-Electronic, que ahí es un desorden, porque esa no es una evolución, eso es nombrar de manera aleatoria los elementos. El ideal es que nos aprendamos los sistemas, al menos el nombre, y saber cuál fue el primero y cuál fue el segundo. Y el primero fue el K-Electronic. Aquí está, ¿ves? En este librito, unidad 3. Parte con el K-Electronic. ¿Se fija? Después, KE-Electronic. Después nos vamos a los sistemas de inyección gasolina 2 y aquí ya nos encontramos con el L-Electronic. Si yo pincho ahí, a ver si me lleva. No. Estaría el L, el LH, el Motronic, el Mono-Electronic también. En este documento se encuentra toda esa información. No están los videos con Electud, porque Electud no tiene esta clasificación. Entonces les sugiero usar este libro, Sistema Auxiliar del Motor, que fue compartido en las primeras clases. Así que debería estar en los archivos. ¿Se fija? Entonces debería estar a lo mejor en la primera clase. Y si me voy a archivos, ahí está, ¿ves? Sistema Auxiliar del Motor. Usted pincha acá y lo ve o lo descarga. ¿De acuerdo? Vale, profe. Súper. Ahora, en el trabajo dice nombrar o dice describir. Hay que como ver los números de inyectores, la Describir. posición de los inyectores, casi todo. Ya. Ojo que hay que describir. No basta con nombrar. Todas las clases he repetido lo mismo para que ojalá ninguno se equivoque. Semestre pasado tuvimos bastantes problemas con varios alumnos en el sentido que les bajó mucho el promedio, las primeras notas. ¿Por qué? Porque los trabajos parecían trabajos de primer semestre. Entonces, si usted me va a describir un componente, tiene que ser a nivel de cuarto semestre. O sea, lo que usted necesita saber. Y usted lo que tiene que saber son las características técnicas de ese componente para que usted pueda diagnosticarlo. Sensor de temperatura, mide la temperatura. Eso no puede ser como respuesta en cuarto semestre. Sensor de temperatura, me tiene que describir de qué tipo es, cuántos cables tiene, con qué tensión se alimenta, cómo se mide. Todo eso es lo que usted necesita saber para poder trabajar en este rubro. ¿Sí? Eso es lo que yo les puedo orientar. ¿Alguna otra consulta para que vayamos a tomar oncecita y después la clase de las 8:30? Termino la grabación. Detenemos la grabación entonces.